Buenos días, desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, en el colegio El Murtal de Benidorm. Buenos días. So- Somos los alumnos de Radio Solidaria Amiga. Encantado. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro programa. Él es Jordi Batallé, pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. ¿Te pones nervioso cuando haces una entrevista? Pues al principio, cuando empecé a hacer radio, pues sí, realmente eso de ponerse a hablar delante de un micrófono y sobre todo cuando la luz roja se enciende y sabes que es en directo y que mucha gente te está escuchando. Yo recuerdo que la primera vez que lo hice me temblaban las rodillas. Os lo juro. Y no hacían ruido. Afortunadamente eso no se oyó en la radio, pero casi, casi. Y con el tiempo, bueno, uno se va acostumbrando a todo y ya no se pone tan nervioso. Aunque siempre cuando la luz roja se enciende, imagino como a vosotros, hay una cierta tensión que se instala, ¿no? Un poco de nerviosismo, que es necesaria, porque si no uno no se pone un poquito nervioso, las cosas no salen bien. ¿Qué personaje te ha hecho más ilusión entrevistar? Hombre, ha habido muchos, ¿no? Pero quizás algún escritor, por ejemplo, hay un gran escritor que viene de Perú, que se llama Mario Vargas Llosa, que había trabajado en esta radio en los años 60, hace muchos años, casi más de 50, y que le dieron el premio Nobel de literatura. Imagínate, alguien que había trabajado aquí en esta radio y que le dieron un premio Nobel, un premio tan importante como el premio Nobel, ¿no? Y hablar con él, pues fue una muy buena experiencia. Estuvimos tomando un café durante mucho tiempo y me contó sus aventuras aquí en Radio Francia, haciendo reportajes y haciendo entrevistas también en aquella época en castellano. ¿Qué estudiaste para ser periodista? Pues mira, estudiar, no creo que haya unos estudios específicos para el periodismo. Sí, hay una facultad de periodismo, pero yo estudié en la universidad, estudié literatura, letras, que a mí me gustaba mucho leer. En aquellos años, en los años 70, 80, había mucho paro, no había mucho trabajo, entonces decidí estudiar lo que más me gustaba, que era literatura y leer. Y eso pues me ha ido llevando poco a poco pues hacia el periodismo, ¿no? Pero también había estudiado música. Yo toco mal, pero toco un poco el piano. Y gracias a la música, gracias a la literatura, al amor de las cosas, pues poco a poco empecé a hacer periodismo interesándome por la gente que hace música, que hace literatura, ¿no? Yo en el fondo, yo creo que hago periodismo, hago radio para poder charlar con gente que admiro muchísimo, con gente que hace cosas fantásticas como escribir novelas, dirigir un concierto, dirigir una orquesta o hacer teatro, ¿no? Yo creo que vale la pena charlar con ellos. Ellos hacen cosas muy interesantes, yo me limito solamente a hablar con ellos un poco. ¿Por qué trabajas en el extranjero? Mira, yo trabajaba en Barcelona, yo vengo de Barcelona y había trabajado como actor en el teatro y sobre todo haciendo doblaje de películas como muchos actores allí en Barcelona. Y un día conocí a una chica francesa que me dijo, oye, ¿quieres venirte a París? Y no lo dudé 2 minutos. París era una ciudad que me gusta mucho. Y dije, bueno, pues si puedo vivir en París, pues ¿por qué no? Y me fui de eso hace ya 30 años ya, imagínate. Ya pasa el tiempo muy rápido. Pero no me arrepiento. ¿Has trabajado en alguna radio española? Pues no, realmente no he podido trabajar en radios españolas porque era muy difícil. En España, bueno, los partidos políticos son muy importantes y hay que tener una cierta afinidad con ciertos partidos. Y bueno, el trabajo de actor que hacía yo en Barcelona me satisfacía mucho, me llenaba mucho y me ocupaba todo el tiempo. Me habían propuesto hacer alguna cosa de radio, pero me acuerdo que me propusieron hacer una emisión en Barcelona de 3 a 4 de la madrugada. Y a mí, que me gusta mucho dormir, pensé, bueno, me gusta mucho la radio, pero me gusta más dormir, y así que no acepté, desgraciadamente. Quizás desgraciadamente, ¿no? ¿Por qué elegiste ser periodista?
Mira, no sé, a mí la radio siempre me ha gustado mucho. Cuando era más pequeño, me acuerdo que mi abuelo un día le regalaron una radio, un transistor pequeñito que él escuchaba por la noche y me lo prestaba. Y a mí no me dejaban ver la televisión tarde por la noche, porque los niños tienen que acostarse temprano. Y como no podía ver la televisión, le pedía prestada la radio a mi abuelo y me la ponía debajo de la almohada y sin que mis padres lo supiesen, escuchaba radio, ¿no? Y escuchaba cosas fantásticas, programas de radio y sobre todo radioteatros. En aquella época se hacían obras de teatro por la radio. Y como decía yo el otro día a una compañera, en esa radio ahí descubrí que era la pantalla más grande del mundo. La radio, la imaginación. Ahí te podías imaginar todo lo que pudieses, todo lo que quisieses y, bueno, no había límites. En cambio, en la televisión, pues está limitada, tiene 4 lados y no se puede salir uno de allí. ¿A qué periodista admiras más y por qué? Bueno, en España yo creo que hay grandes, grandes profesionales de la radio, pero el primero que para mí fue mi héroe fue, yo vivía en Barcelona y allí estaba Luis del Olmo, que en aquel tiempo estaba haciendo el programa Protagonistas en Radio Nacional de España de Barcelona y lo hacía en un estudio muy grande donde podíamos ir a verlo. Y yo me acuerdo que íbamos con amigos míos a ver los programas de Luis del Olmo y los enfados de Luis del Olmo, porque era un gran profesional, pero se enfadaba mucho con la gente que trabajaba con él cuando las cosas no salían todo lo bien que él quería, ¿no? Y no, me hizo mucha ilusión conocerle y quizás por su culpa yo estoy haciendo radio. También me encontré hace muy poco en Sevilla a otro gran profesional de la radio española y de la televisión también, que fue Jesús Quintero. ¿Qué es Jesús Quintero? Yo lo escuchaba también en sus programas del Loco de la Colina a la 1 de la madrugada desde Sevilla, y también esas entrevistas eran deliciosas, sobre todo con unos silencios muy largos. Eso es lo que me chocó. En la radio están prohibidos los silencios, vosotros lo sabéis, ¿no? Uno no se puede quedar callado mucho tiempo, pero él dejaba que los silencios se instalaran y había una risa que lo rompía. Eran fantásticas esas entrevistas. Yo lo admiro muchísimo y me hizo mucha ilusión hace unos meses poder conocerle en persona ahí en Sevilla. Incluso tuve la oportunidad de almorzar con él y unos compañeros ahí en un buen restaurante de Sevilla. ¿Qué es RFI? RFI, mira, es Radio Francia Internacional. Es la radio que tiene el Estado francés, que es como Radio Nacional de Francia, pero que está dedicada al extranjero. Tenemos muchos idiomas, sobre todo se hace en francés para todo el mundo, o sea, toda la gente del mundo puede escucharla en Nueva York, en francés, en todos lados, y tenemos unos cuantos idiomas, unos 15 más o menos, en idiomas diferentes como el español, el chino, el vietnamita, en fin, 15 idiomas, y esas emisiones van destinadas a los países donde se habla español. Por ejemplo, la emisión que yo hago aquí se escucha sobre todo en América Latina, ¿no? La enviamos por satélite. Y ahí tenemos más de 300 radios que nos difunden en castellano en América Latina, incluso en Estados Unidos. En Chicago tenemos una radio, la Radio Nacional de Estados Unidos, que nos difunde en español y que tiene, bueno, hay 1 millón de oyentes solamente en Chicago que hablan y entienden el español, lo que no está nada mal. ¿Qué tipo de programa has hecho? Cuando llegué aquí a Francia empecé a hacer programas de música. A mí me gusta mucho la música clásica sobre todo, y entre los periodistas no hay mucha gente que conozca demasiado bien la música clásica y lo aproveché, me propusieron hacer un programa de música clásica y me puse a hacerlo. Y ese fue el primero que hice, luego presenté las noticias, aquí en esta radio se hace un poco de todo, ¿no? Y con el tiempo pues me he ido especializando un poco en la entrevista y este programa que hago ahora, que se llama El Invitado de RFI, pues ya llevamos 16 años haciéndolo y desde hace un tiempo incluso con cámaras y hasta pasa por la televisión ahí en América Latina, imagínate. A mí que no me gusta demasiado la televisión. ¿Cuál ha sido la entrevista más difícil que has hecho? Hombre, difícil, me acuerdo, una de las primeras que hicimos fue con una chica argentina
artista que ya pinta y hace arte aquí en Francia y que tuvo una experiencia muy mala en Argentina. La habían secuestrado y la encerraron en una especie de calabozo y yo creo que incluso le hicieron un poco de daño. Y entonces yo le pregunté cómo fue eso, pues, si eso tenía alguna influencia en el trabajo que ella hacía. Y de pronto estábamos en directo y se me levantó, se pone casi a llorar y me dice, no, no puedo, me voy. Y yo me quedé parado, oye, que estamos en directo, que no puedes marcharte así como así. Y menos mal que se sentó de nuevo y poco a poco se calmó y pudimos seguir el programa, pero ahí creía que mi invitado se marchaba y ¿qué hacía? Yo no podíamos poner música, ¿no? Pero no, fue un momento muy difícil. Y afortunadamente no ha habido otros como ese. ¿Cómo podemos hacer una buena entrevista? Ay, yo creo que es difícil hacer una buena entrevista y yo tampoco no creo que las haga muy bien tampoco todavía. Pero yo creo que lo más importante es escuchar lo que dice el entrevistado y seguirle un poco. Hay que prepararlas también muy bien, hay que saber quién es, qué es lo que hace y sobre todo interesarse por leer si ha escrito un libro o ver una película, si ha hecho una película. Y yo creo que hay que conocerle muy bien. Y hoy, gracias a Internet, lo podemos hacer muy bien. Antes, cuando yo empecé, para ver una película había que ir al cine. Ahora, gracias a Internet, puedes ver la película pues, en tu ordenador y puedes acceder a biografías y esas cosas. Pero yo creo que lo más importante es conocerlo muy bien. Y si encima te gusta lo que hace, pues eso, mostrar que estás apasionado por su trabajo. Yo creo que eso lo agradece mucho y hace que la entrevista salga mucho mejor. Y yo creo que es una especie de historia de amor con el entrevistado. Como todas las historias de amor, a veces sale bien, a veces sale mal, también, pero bueno, hay que intentarlo. ¿Cuántos años llevas en el periodismo? Bueno, pues realmente desde que llegué aquí a Francia, o sea, llegué en el año 89 a Francia y en el 90 empecé a trabajar aquí en Radio Francia Internacional, pues se cuenta, calcula, pues 30 años, más de 30 años, ¿no? Pero bueno, tengo la impresión que acabo de empezar, ¿eh? Eso es lo bueno en el periodismo, que cada día encuentro a un nuevo personaje que viene aquí a la radio para hablar de su trabajo y cada día es nuevo, o sea, tengo la impresión de que no ha pasado demasiado tiempo desde que empecé a hacer entrevistas. Y espero poder seguir haciéndolas durante mucho tiempo. ¿Te gusta trabajar en la televisión? Hombre, a mí no me importa, ahora, como os decía hace un momento, este programa que hacemos se emite también por la televisión allí en América Latina, pero la televisión es mucho más complicada. La verdadera televisión tienen cámaras que se mueven, con señores que están detrás, luego tienen maquilladoras, tienen un equipo muy grande, y eso es más difícil. Aquí en la radio es mucho más ligero, solamente tú, con tu voz, puedes hacer tu programa de radio. Naturalmente hace falta un técnico, pero en Estados Unidos, por ejemplo, lo hace toda una persona. La radio el que habla en la radio tiene los controles, habla, pone la música y es mucho más fácil. La televisión es mucho más complicada. Y sobre todo, como oyente, prefiero la radio porque cuando escucho la radio puedo lavar los platos, por ejemplo, puedo preparar la comida. Con la televisión es mucho más difícil, hay que sentarse y mirar la televisión, ¿no? Es más fácil escuchar y hacer radio. Si tuvieras una radio, ¿qué nombre le pondrías? Ay, Radio Amor, por ejemplo. Amor de muchas cosas, amor de la cultura, amor de la música, amor del teatro, amor. Pero sería Radio Amor. Yo sé que es un poco cursi, eso de Radio Amor. Pero bueno, yo creo que nos hace falta a todos, ¿eh? ¿Conoces a muchos periodistas españoles? Bueno, aquí sí tenemos compañeros que trabajan aquí en Radio Francia Internacional que son españoles, pero la mayoría en nuestra redacción, que somos unos 20, 25 periodistas, son de América Latina. Hay argentinos, algún peruano, mexicanos, y bueno, es muy interesante ver las diferencias entre los españoles y los latinoamericanos, que siempre uno aprende mucho de esas cosas, sobre todo en la manera de hablar, ¿no? Que hablan español también como nosotros, pero con palabras que a veces son diferentes y que es divertido de aprender esas diferencias, ¿no? ¿A quién es?
¿A quién? ¿Qué periodistas? Pues tenemos una chica, una compañera vasca que se llama Carmele Gallubo, que es una extraordinaria profesional, que lleva más años que yo todavía aquí en Francia y hace unos programas muy buenos, presenta las noticias y bueno, hace cosas fantásticas aquí con nosotros. ¿Qué opinas de la radio online? Hombre, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho el hecho de que en Internet puedas acceder a cualquier radio del mundo. Es increíble. Puedes escuchar una radio del Polo Norte, si tú tienes una radio, gracias a Internet, y en todos los idiomas, ¿no? Y yo creo que, sobre todo si vosotros, como lo ponéis con una cámara, con una webcámara, pues también ayuda a poder traspasar fronteras. Yo me acuerdo que cuando llegué aquí a Francia, podíamos ver algún canal de televisión española, pero no se podía escuchar la radio española. Y para mí era una frustración terrible. Me pasé muchos años sin poder escuchar radios españolas. Entonces, cuando llegó Internet y que ahora, por ejemplo, yo puedo escuchar los programas de la SER por la mañana cuando me afeito, es fantástico. Casi me siento como si estuviera todavía en Barcelona, ¿no? Y es eso. La radio lo bueno que tiene es que te puedes afeitar mientras escuchas la radio. Los chicos, por supuesto. ¿En la RFI utilizas las redes sociales? Pues sí, no hace mucho, llevamos como 2 o 3 años y tenemos nuestra página de Facebook que se llama RFI en español, y yo tengo la mía también, y eso nos ayuda mucho a llegar más lejos también, y sobre todo tener un contacto con la gente que te escucha, ¿no? Porque en nuestra radio, como nos escuchan en América Latina y está muy lejos, no nos llaman mucho los oyentes, porque claro, cuesta mucho dinero llamar desde América Latina, y gracias a las redes sociales, pues te dicen, oye, que te has equivocado aquí, o que, mira, fíjate, me ha gustado esta entrevista. Y eso es mucho más agradable saber que lo que haces lo escucha alguien, ¿no? Porque antes no tenías esa respuesta. Era como tirar una botella con una carta al mar y no sabías si alguien la iba a leer algún día, ¿no? Ahora sí, ahora estamos más seguros de que nos escuchan. El futuro del periodismo está en Internet. Yo creo que sí, Internet, ya te digo, abre muchas puertas, ¿no? Y podemos utilizar el multimedia, como se llama, que es imágenes, fotografía, sonido, y yo creo que sí, que Internet se ha convertido en la primera fuente de información en las casas. Ya muchos jóvenes, muchos niños, no miran la televisión, se van al ordenador y ven sus películas de dibujos animados directamente en Internet, ¿no? Y yo creo que eso está evolucionando cada vez más rápido y ya va a haber mucha más oferta en el futuro, ¿no? Incluso yo creo que la radio en Internet no tiene mucho futuro. Yo como consumidor prefiero ver un vídeo que un programa de radio solamente, ¿no? Sí se puede escuchar la radio en streaming, que es cuando puedes escuchar todo el programa de la emisora, ¿no? De las 24 horas al día. Pero escuchar un programa yo prefiero verlo en vídeo, en Internet. ¿Alguna vez le ha fallado el invitado a la entrevista? ¿Qué hizo? Pues sí, más de una vez. Curiosamente lo recuerdo porque no han fallado muchos. Hay que decir que la gente que vienen aquí son muy profesionales, muy serios, son muy puntuales la mayoría. Pero había era una artista mexicana que se llama todavía Teresa Margolles, que hace un trabajo muy extraño con cosas de muertos, en fin. Es un trabajo muy extraño y parece una brujita. Es curioso, si me está oyendo le mando un saludo cariñoso. Y recuerdo que quedamos a la hora para hacer el programa en directo y nunca llegó, pero tampoco me llamó para decirme que se había perdido, se había olvidado completamente. Pero lo más divertido me ocurrió con un compañero aquí en la casa de la radio donde estábamos hace unos años. Vino una chica muy bonita, una actriz peruana que era preciosa, 18 años, y un compañero peruano me dijo, Jordi, no te preocupes, yo la llevo a tomar un café y luego te la traigo para la entrevista en directo. Digo, perfecto, bueno, pero no te olvides. Empezó el programa y la chica y mi compañero no aparecían, pero llamasle y no los encontramos. Se habían ido a tomar un café tan lejos que no habían vuelto. Y nunca pude hacer la entrevista con esa actriz peruana, que no recuerdo su nombre, pero que era muy bonita. O sea que esa fue una de las grandes frustraciones. Todavía eso lo recuerdo al compañero cuando lo veo. ¿Los periodistas de Internet están mal considerados?
No lo sé, no creo, no creo. Yo creo que eh, es un medio que está naciendo, está en pañales, ¿no? Pero que no, yo creo que el periodismo de Internet te da una agilidad que no tienen otros periodistas, sobre todo te da libertad, me imagino, ¿no? Que no, no sé si vuestra directora os dice muchas cosas y muy cosas feas, pero al menos los periodistas que trabajan para Internet te tienen una absoluta libertad. ¿Cómo consigue a los personajes a las entrevistas? Bueno, estamos aquí en París, ¿sabes? París es una ciudad muy grande donde pasan muchas cosas y siempre hay montones de obras de teatro, de películas, de exposiciones, por ejemplo, y siempre hay gente muy interesante que pasa por París. Por ejemplo, los escritores españoles, cuando sus novelas las traducen al francés, pues vienen aquí a París para presentarlas y yo aprovecho pues para entrevistarles. Yo intento estar al corriente de lo que pasa para cuando venga alguien interesante, llamarle. Por ejemplo, entre los escritores, ha venido muy a menudo Rosa Montero, por ejemplo, que la quiero mucho, y además, aparte de ser una gran escritora y gran periodista, es una gran entrevistadora. Había entrevistado a todo el mundo en los años 80 y 90, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay que estar al tanto y el periodista tiene que tener las antenas puestas para ver si hay alguien interesante que pasa por aquí. ¿Alguien te ha hecho que no a la entrevista? Em, Aquí sí, digo, me acuerdo, sobre todo los políticos, a veces son cuando tienen problemas, los hombres políticos no están muy contentos de que les entrevistes. Yo recuerdo aquí había un político que se llamaba Bernard Tapie, que fue además de político presidente de un club de fútbol, el Marsella, y que estuvo metido en líos de dinero, económicos. Yo me acuerdo que me acerqué un día a él y le dije, oiga, ¿quiere que le hagamos una entrevista? Y me miró sonriendo y me dijo, no. Yo ya no le pregunté más y me fui. Pero sí, a veces ese es el riesgo. Pero hay que preguntar. Y a lo mejor me hubiera dicho que sí. Otros me dijeron que sí, ¿no? Hay que atreverse siempre. ¿En tu vida usas las redes sociales? Sí, mira, y gracias al teléfono, al smartphone que le llaman aquí, pues sí, tengo muchos amigos que han pasado por el programa, por cierto, y que se ponen en contacto conmigo gracias a las redes sociales, ¿no? Y que ya incluso el correo electrónico funciona menos bien que las redes sociales. Cuando quiero que alguien venga al programa, le escribo un mensajito por Facebook o por Instagram o otras redes sociales y nos ponemos inmediatamente en contacto. Es fantástico eso de estar siempre en contacto. ¿Lees a otros periodistas? Sí, por supuesto, intento leer la prensa española tanto como puedo, El País, los artículos, los editoriales del País que son muy interesantes, El Mundo también, en fin, intento estar al corriente y me encanta, yo creo que aprendemos mucho leyendo a otros periodistas. Yo creo que si os puedo aconsejar algo es que hay que leer periodistas, hay que escuchar mucha radio y admirar a esa gente que hace cosas, ¿no? Y que gracias a ellos un día quizás vais a trabajar en una radio grande, quizás vais a ser profesionales y os vais a ganar la vida en este maravilloso oficio que es la radio y el periodismo, ¿no? ¿Es divertido ser periodista? Yo creo que sí. A mí que me gusta, como lo he dicho ya varias veces, la música, el espectáculo, la cultura, eh, tengo la suerte de ser testigo privilegiado de todas esas cosas. Te invitan a muchos sitios, te invitan al cine, te invitan a ver una obra de teatro, a ver exposiciones. Yo a veces me siento como Hansel y Gretel en la casa de chocolate. Sabes que están muy contentos de estar ahí dentro. El problema también es que como te hartas de chocolate, te duele la barriguita y acabas con un empacho más de una vez. Pero bueno, no me quejo, yo me lo paso muy bien. Sí, me siento muy afortunado de poder hacer este trabajo. Cuéntanos alguna cosa divertida de una de las entrevistas que has hecho. Ay,
Siempre pasan cosas. A veces, el problema en la radio es que no se ven, ¿no? A veces, antes me ocurrió con una artista también, que era una artista polaca que hacía una exposición aquí en París y estábamos en directo. Y, ¿sabes? Tenemos el micrófono delante. Y el técnico apretó mal el micrófono y poco a poco el micrófono se iba bajando, poquito a poquito, hasta la altura de la mesa. Y como estábamos en directo, la chica se fue bajando también poquito a poquito, como para que no se perdiera el sonido, muy educadamente. No se atrevía a tocarlo porque, claro, cuando tocas el micrófono, por ejemplo, así, hace mucho ruido. Entonces ella no lo tocó, pero acabó haciendo la entrevista casi de rodillas sobre la mesa, la pobrecita. De Desgraciada, pequeño, perdona, desgraciadamente no tenemos las imágenes, hubiera sido muy divertido. de pequeño querías ser periodista. Pues fíjate, sí. Recuerdo que mi papá se compró un magnetofón. Era un magnetofón de esos con cinta y ya muy antiguo, ¿no? Y era para grabar el piano cuando yo tocaba el piano y para grabar cosas. Y me acuerdo la primera vez que vi las noticias en televisión. Dije, bueno, yo quiero hacer eso, presentar las noticias. Y copié un texto y lo grabé con el micrófono del magnetofón. Y cuando lo escuché pensé, qué horror, qué voz tan fea tienes, no vas a ser nunca, jamás periodista. Y claro, yo tenía 8 o 9 años, quizás como vosotros, ¿no? Y poco a poco, pues la voz va cambiando, ¿no? Y poco a poco, pues se ha ido mejorando y ahora cuando me escucho uno ya me he acostumbrado a esta voz y no me parece tan mal. ¿En cuántos idiomas has entrevistado? Entrevistado, bueno, fíjate, en 3 o 4, porque yo empecé trabajando también aquí en esta radio en una redacción que era europea, la llamábamos, y que era en 4 idiomas, alemán, inglés, francés y español, por supuesto, y nos pedían que hiciésemos entrevistas en 4 idiomas. Y bueno, en inglés no puedo, me desenvuelvo, en francés también, porque vivo aquí en Francia, pero el alemán era muy difícil. Yo ponía la pregunta, pero luego no entendía nada de lo que me decían, ¿no? Pero bueno, perdón. ¿Te apuntas en un papel las preguntas para la entrevista? Sí, por supuesto. Antes de la hora del programa, pues me paso 1 hora y media o 2 horas preparando las preguntas, leyendo las cosas que afectan al personaje en Internet. Y sí, escribo las preguntas, escribo una especie de guión de lo que va a ser la casi media hora que dura el programa. Y yo creo que es muy importante escribírselo para luego olvidarse y pasar y hacer otras preguntas, ¿no? Es importante prepararlo y yo creo que en el fondo también hay que saber dejar de leer las preguntas, improvisar un poquito. Por ejemplo, ¿alguien puede improvisar una pregunta para mí ahora? Que no esté escrita. ¿Alguien en tu familia, alguien en tu familia es periodista? Pues no, nadie. Mi familia es periodista, yo fui el único, mi papá era mecánico, imagínate. Y no, mi mamá estaba en casa haciendo las labores del hogar, como se decía entonces. O sea que yo fui el único y mi mamá decía, ¿qué es eso de hacer entrevistas? No me animaron demasiado. Pero bueno, yo creo que es importante que tú lo sepas que te gusta y que gracias a eso pues es un motor para poder seguir trabajando en el oficio, ¿no? Aprendiendo el oficio sobre todo. ¿Qué consejo nos darías para ser unos buenos periodistas? Mira, es muy difícil la pregunta, pero yo creo que lo más importante es que os intereséis por todo. Que haya una curiosidad, hay que tener una cierta curiosidad sobre lo que pasa en el mundo en todos los terrenos, no solamente en los deportes, hay que interesarse por la política también, por lo que pasa, por la cultura, por la música. Si os interesáis por todo, eso podréis transmitirlo a la gente que se interesa por esas cosas, ¿no? Yo creo que yo no estoy muy de acuerdo con las escuelas de periodismo. Es importante aprender a escribir bien, es importante tener una locución correcta, que sea comprensible, pero yo creo que es mucho más importante la pasión por las cosas. Yo estoy convencido que un periodista deportivo, si no le apasiona el fútbol o no le apasiona el deporte, será un mal periodista. Yo creo que es una profesión, sobre todo, de gente apasionada
por todo y por ciertos temas particulares también. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? ¿De verdad? Podéis decir la verdad también, ¿eh? Sí, ha sido la verdad, ¿eh? Que ha sido una entrevista muy guay. Pues me alegro muchísimo y espero que pronto podáis venir a París y que nos conozcamos y yo os hago una entrevista aquí en la radio. ¿Mm? Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Jordi, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Gracias a Y vosotros. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana. Igualmente para vosotros. Adiós. Adiós, hasta muy pronto.